Hola y bienvenidos. Hoy voy a calcular el volumen de la tuerca que veis en pantalla. Aplicaré las fórmulas de dos cuerpos geométricos, el prisma hexagonal y el cilindro. En la tuerca que tenéis dibujada podéis observar que los datos van a ser los siguientes. Nos dicen que la altura de esta tuerca va a ser de 1 centímetro. La base, observad que es una base hexagonal. Si nos fijamos en las líneas que definen la base, que las estoy marcando de rojo, la base es un hexágono y este hexágono de la base mide cada uno de sus lados 2 centímetros. Además, para hacer este cálculo, vamos a suponer que el diámetro, la distancia del agujero de la tuerca es 1,5 centímetros. Para poder calcular el volumen de esta figura, observad que lo que vamos a hacer es el volumen de mi tuerca es igual al volumen que va a tener el prisma hexagonal que veis dibujado. Mirad que lo que vamos a hacer es, la tuerca es un prisma hexagonal con un agujero. ¿Veis que muevo ahí ese cilindro? Ese cilindro sería el agujero que tiene en el centro la tuerca. Lo que vamos a hacer es, al prisma hexagonal completo, a ese volumen, le vamos a restar, le vamos a quitar el volumen del agujero. Va a ser una operación de la resta de el volumen de la tuerca va a ser igual al volumen del prisma hexagonal menos el volumen del cilindro. Y recordad que tanto el volumen del prisma como el volumen del cilindro, su fórmula es que el volumen va a ser igual al área de la base por la altura. En el caso de calcular el volumen del prisma, el área de la base va a ser el área del hexágono que estoy marcando de verde. Luego tendremos que, para calcular el área de la base, al calcular este volumen, aplicar perímetro por apotema dividido entre 2. Y en el caso de calcular el área de la base para el caso del cilindro, la base, que sería el agujero que le estamos quitando a la tuerca, la base que tenemos es un círculo, que el área del círculo va a ser pi por r al cuadrado. Comienzo calculando cuánto va a ser el volumen de mi prisma. El volumen del prisma hemos dicho que es el área de la base por la altura del prisma. La altura del prisma ya la sabemos, nos lo dan de dato que vale 1 centímetro. Vamos con el área de la base. La base es un hexágono, lo tenéis el hexágono dibujado aquí. En el caso del hexágono, los triángulos que se forman al dividir el hexágono son triángulos equiláteros. Esto solo sucede cuando la figura es un hexágono. No es así en el pentágono o en otras figuras. Eso quiere decir que si me dicen de dato que el lado es 2 centímetros, que este lado es 2 centímetros, esta parte de aquí que une el punto central con el radio, es el radio de la figura, va a ser 2 centímetros y esto de aquí va a ser 2 centímetros. Para calcular el volumen necesitamos el área de la base. La fórmula del área de la base va a ser el perímetro por la apotema dividido entre 2. Recordad que apotema es la línea, la distancia que hay de el centro de la figura hasta el punto medio del lado. Esto que estoy dibujando de rojo es la apotema. Para calcular la apotema, observad que se forma aquí un triángulo rectángulo en el que vamos a aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras, la apotema, que la vamos a llamar A va a ser igual a la raíz cuadrada. Mirad que la apotema se corresponde con un cateto. Estos 2 centímetros serían la hipotenusa. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que esto es igual a la raíz de 3,
y esto vale 1,73 centímetros. Con el dato del apotema ya podemos calcular cuánto va a ser el área de la base de nuestro prisma. El área de la base es perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro es la suma de todos los lados. Sabemos que es regular. Si yo sumo todos estos lados que estoy marcando de amarillo, voy a tener, si son 6 lados y cada uno mide 2 centímetros, el perímetro va a ser los 6 lados por los 2 centímetros. Por la apotema, la acabamos de calcular, hemos dicho que es 1,73 y dividido entre 2. Simplificamos un 2 de arriba con un 2 de abajo y el resultado es 6 por 1,72, que si lo hacéis con la calculadora da 10,39 centímetros cuadrados. Recordad que como es un área, es centímetros cuadrados. Si ahora aplicamos estos datos en la fórmula del volumen, obtenemos que el volumen de nuestro prisma es igual a el área de la base. Hemos dicho que el área de la base es 10,39 por la altura del prisma. Mirad dónde tenemos la altura del prisma. La altura del prisma hemos dicho que es 1 centímetro. Y se obtiene como resultado 10,39 centímetros cúbicos. Este dato corresponde con el volumen del prisma. Sería el volumen de esto de aquí. Voy a ponerlo 10,39. Le vamos ahora a restar el volumen del cilindro, que lo tenemos ahí. El volumen del cilindro va a ser igual, de nuevo, al área de la base por la altura. La base del cilindro es un círculo. Luego voy a tener que calcularlo con la fórmula del área de un círculo, que es pi r cuadrado por la altura. Como dato, hemos dicho que el diámetro que tenemos en la tuerca es 1,5 centímetros. Me están diciendo el diámetro. El radio es la mitad del diámetro. Si sustituimos los valores, tendremos que el área de la base va a ser pi por el radio, la mitad de 1,5, 0,75 elevado al cuadrado, y por la altura, que hemos dicho que vale 1. Mirad que la altura del prisma y del cilindro son lo mismo, valen igual. Esto, si lo hacéis con la calculadora, os da como resultado 1,77 centímetros cúbicos. Para terminar, el volumen de la tuerca, hemos dicho que es la resta, va a ser el volumen del prisma, que le estoy quitando el volumen del cilindro. El volumen del prisma lo tenemos aquí y el volumen del cilindro lo tenemos aquí. Restando ambos tenemos 10,39, le resto 1,77 y el resultado de la resta es 8,62 centímetros cúbicos. Esta de aquí, que estoy marcando de amarillo, es la solución del ejercicio. El volumen de esta tuerca, cuyas dimensiones son 1 centímetro de alto, la base es un hexágono cuyo lado mide 2 centímetros y el agujero de la tuerca tiene un diámetro de 1,5 centímetros, su volumen es 8,62 centímetros cúbicos. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos pronto.